Todos nosotros debemos tomar decisiones acerca de las ciudades inteligentes. Y mis padres viven en Inglaterra, donde casi todo el mundo vive en un pueblo. Y esos pueblos se están volviendo más inteligentes o más propensos a la vigilancia con cada año que pasa. Lo vemos siempre, como la rana en la cacerola. ¿Cuánto debe subir la temperatura del agua antes de que decidas? No quiero seguir con esto. El propósito de discutir estos riesgos hoy no es generar paranoia o fatalismo, sino más bien asistirnos como adventistas a tomar decisiones bien informadas mientras avanzamos para identificar las tendencias que nos rodean. Nos estamos moviendo hacia un mundo de controles digitales más estrictos y por lo tanto hay algunas cosas prácticas que podemos hacer para mantener un grado de independencia y resiliencia personal. Y de esta manera procederé a proporcionarte una lista en este momento de varias acciones que se pueden llevar a cabo para asistirnos en las decisiones que necesitamos tomar. En primer lugar, es verdaderamente recomendable mudarse a una zona con menor vigilancia, comúnmente conocida como el entorno rural, ya que existen ciudades inteligentes. Comienza por su nombre en las ciudades y aún no tenemos zonas rurales inteligentes, pero nos estamos moviendo en la dirección de entornos urbanos inteligentes. Esos están bajo completa vigilancia. En Inglaterra, el alcalde de Londres puso cámaras para ver quién maneja hacia el centro. Luego te multan diciendo que mejorará la calidad del aire. Por supuesto, es un completo disparate. Pagar 10 libras al día no va a cambiar los patrones climáticos globales, hasta donde yo sé, pero esto es lo que hacen. Existen estos valientes héroes en Inglaterra que circulan con furgonetas y cortadoras, dedicándose a derribar esas enormes cámaras de vigilancia. Son considerados héroes populares locales, ya que la población está completamente harta de la vigilancia constante, la cual solo sigue empeorando cada vez más. Una opción a considerar es mover a tu familia a un área con menos vigilancia digital. Las ciudades son las primeras en adoptar infraestructuras inteligentes y medidas de control digital. Vivir en áreas rurales o remotas podría ofrecer más libertad del monitoreo constante, y la autosuficiencia es generalmente más fácil en el campo que en Manhattan. Luego empieza a cultivar tu comida. La hermana White aconseja mudarse al campo porque dice que cuando llegue el momento en que no se pueda comprar ni vender, el problema de adquirir alimentos será especialmente agudo. Y hay adventistas en América hoy en día que tienen un día de comida en su nevera en Manhattan y eso es todo. Están completamente dependientes del sistema. No hay resiliencia, no hay capacidad para sobrevivir a cualquier impacto que ocurra en nuestros centros urbanos. Y así vivir en un entorno rural nos permite cultivar nuestra propia comida. ¿Qué significa eso? Significa que estás fuera del control del sistema digital para las necesidades básicas de la vida. La autosuficiencia es más fácil en el campo que en la ciudad. Puedes tener jardines, granjas comunitarias y guardar semillas. Todo esto está ganando interés renovado en América entre los no adventistas porque la gente ve lo que pasa en nuestros entornos urbanos. Me parece curioso que los no adventistas a menudo estén más conscientes de lo que ocurre en nuestras ciudades que los adventistas. Es casi como la esposa de Lot. No queremos dejar las comodidades de Sodoma y Gomorra. Y sin embargo, cuando Jesús advirtió a los discípulos en Mateo 24 que al ver estas cosas, huyan. Cuando los romanos rodearon Jerusalén en el 66 d.C. y luego regresaron a Siria, todos los cristianos huyeron cruzando el río Jordán. La siguiente vez que los romanos llegaron y tomaron Jerusalén en el 70 d.C., murieron más de 1 millón de personas. Según el historiador Eusebio, no murió ni un solo cristiano porque tomaron en serio las palabras de Jesús. Quiero animarles a reflexionar sobre estas cosas aquí esta noche, porque no podemos detener el crecimiento de las ciudades urbanas, pero podemos elegir dónde vivir y por lo tanto podemos elegir cuánta libertad personal queremos conservar, manteniendo límites digitales. Algunas personas poseen numerosas apps. ¿Cuántos aquí usan el mismo inicio de sesión para todas sus apps? No necesitan levantar la mano. No les pido que lo admitan hoy. ¿Cuántos de ustedes aquí utilizan el reconocimiento facial o la huella dactilar para acceder a sus aplicaciones o dispositivos electrónicos? Una vez dentro, ya estás dentro.
Y por eso debemos pensar detenidamente en esto. Usar cuentas y dispositivos separados para diferentes propósitos ayuda a crear brechas en nuestra infraestructura de redes sociales. Eso dificulta que alguien rastree y construya un perfil unificado sobre quiénes somos, cuáles son realmente nuestros intereses. También le animo a evitar permisos innecesarios de las aplicaciones. Entonces, si es necesario, use un teléfono inteligente, evitando vincular sus aplicaciones de salud a los servicios de ubicación o las redes sociales a un inicio de sesión biométrico y así sucesivamente, y mantenga una conexión activa con su Padre Celestial. Para mí, durante la pandemia fueron mis devociones de la mañana. Era la certeza de que Dios está en su trono, sin importar lo que el mundo haga o diga sobre mí. Dios es mi Padre Celestial y sabe cuando un gorrión cae, conoce los cabellos de mi cabeza. Jesús dice en el Sermón del Monte: hijitos, no os preocupéis por eso. Los gentiles se preocupan por qué comerán, vestirán y dónde vivirán y demás. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que preocupan a los gentiles. Dios se encargará de eso por vosotros. Y una de las mejores maneras de reducir el estrés es orar. Y es entregárselo todo a Dios mediante la oración. Y bueno, si tienen sus Biblias a mano, hay un versículo que podrían consultar aquí. He hallado este versículo extremadamente pertinente durante la pandemia en Filipenses 4. Quizás algunos de ustedes tengan esta sección destacada en sus Biblias, Filipenses 4, 6. Dice: no os preocupéis por absolutamente nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, llenará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Así que cuando haces lo mejor durante el día y al final del día te arrodillas y dices: Señor, he hecho lo mejor que puedo, cualesquiera que sean las imperfecciones que haya, te pido que las conviertas en un sacrificio perfecto. Voy a entregártelo esta noche. Al irme a dormir esta noche, pongo este problema en tus manos para que cuando me despierte por la mañana vea lo que has hecho en mi nombre. Voy a dormir en paz esta noche porque está en las manos de mi Padre Celestial. Cuando mi hijo tenía 1, 2 y 3 años, solíamos volar en Azeri Airlines. La melodía principal era Nearer My God to Thee, porque había tantos accidentes en esa aerolínea. La gente solía rezar mucho al volar, al menos yo lo hacía en ese avión. A veces los pilotos estaban borrachos o no hablaban inglés. Invítame a la cabina. Volamos a Bakú con Lufthansa, British Airways y United llegando. Y los pilotos no hablaban inglés. Se supone que debes hablar inglés. Y a veces el piloto entra y está borracho, ha estado celebrando su cumpleaños y quiere que alguien le traduzca. O a veces estamos volando y una vez volamos y la cabina se despresurizó mientras estábamos a punto de aterrizar. Fue una experiencia muy, muy aterradora y así sucesivamente. Y me subiría a ese avión con una cierta cantidad de oración. Y mi pequeño hijo estaría sentado a mi lado en un asiento de coche, profundamente dormido. ¿Por qué está profundamente dormido? Porque está con su querido papá. Y porque está con su querido papá, sabe que mientras esté junto a mi papá voy a estar perfectamente bien. Y así, al pensar en estas ciudades inteligentes, piensa en renovar y revivir su relación con su Padre Celestial. Esto reduce el estrés, genera confianza y proporciona orientación mientras oramos sobre las cosas y pedimos la guía del Espíritu Santo en cuanto a las decisiones que debemos tomar. Prepárate para las restricciones de viaje. Cuando llegó el COVID, hablé con mi mamá y papá en Inglaterra y todos los vuelos estaban siendo cancelados. Y mi mamá dijo: Corine, dice, puede que no nos encontremos de este lado del cielo. Así que ahora solo nos despedimos. Aceptamos como familia que sí, puede que no veamos de nuevo a nuestros padres en Inglaterra. Mi papá tiene más de 80 años y algunas fragilidades. Y así reconocimos que debido a las restricciones de viaje puede que no nos veamos de nuevo. Entendimos que este mundo no es nuestro hogar. Debemos prepararnos para un futuro donde no puedas simplemente volar y viajar libremente sin un permiso digital. Esto significa valorar poder viajar mientras se pueda y mantener las relaciones realmente importantes en nuestras vidas. También significa que tomemos medidas para poder sobrevivir en un mundo de control digital. Viajo mucho por Estados Unidos. Cuando estuve en Alabama el año pasado para un retiro de hombres, hubo una tormenta que pasó y cortó toda la electricidad del pueblo. Solo tenía una tarjeta de débito y una de crédito, y no pude conseguir gasolina por falta de efectivo. Y las tiendas no tenían cajas registradoras. No podías procesar nada. Si no tenías efectivo, básicamente te quedabas solo.
Éramos un grupo de chicos, 15 de nosotros, atrapados en esta casa. En realidad, estábamos cazando cerdos para un granjero adventista y estábamos reduciendo la manada. Estábamos atrapados en una granja en medio de 7,000 acres de bosque, preguntándonos de dónde vendría nuestra próxima comida porque todo colapsó durante 4 días. Nada funcionaba en esa ciudad y me di cuenta de lo frágil que realmente es nuestra civilización. Y desde ese momento llevo un atlas en la parte trasera de mi coche porque estaba conduciendo por allí. Mi teléfono estaba sin batería, no sabía dónde estaba en el sur de Alabama. Estaba usando un atlas, un mapa local. Entonces debemos considerar cómo prepararnos para cuando las restricciones de viaje nos afecten. Quiero hablar del mensaje de salud un momento. Aquí se llama optimiza tu salud. Pero si cuidas tu salud y vives los principios del mensaje de salud adventista, dependes menos de las visitas regulares al médico. En una ciudad inteligente con ID digitales eres menos vulnerable al control estatal. Maximizar y optimizar su estado de salud es una excelente manera de minimizar el control gubernamental en una ciudad inteligente o en otro tipo de crisis. La razón no es evitar la medicina manteniendo tu cuerpo sano, sino evitar estar en una situación donde debas cumplir con un mandato para desbloquear tu ID digital y acceder a la atención médica. Te animo esta noche a mantener un suministro de medicamentos básicos, aprender técnicas de primeros auxilios o remedios holísticos para problemas menores y construir una red de profesionales de salud de confianza. No estoy completamente seguro de si los doctores aprobarían esto, pero mantengo un suministro de medicamentos en mi hogar en varios lugares y no los devuelvo a nadie. Y si el doctor me receta cuando me fracturé la pierna, ya sabes, 2 pequeñas cosas llenas de algún sustituto potente de la morfina están guardadas discretamente en algún lugar por si realmente las necesito algún día. Y cuando estaba en Mozambique durante la pandemia, volví a casa con un par de maletas llenas de desparasitante para perros. Ya sabes de lo que hablo. Cuando en el aeropuerto O'Hare de Chicago me preguntaron por qué llevaba 2 maletas de ivermectina, dije, tengo un caso grave de lombrices. Pero el punto es, aprovecha mientras puedas recoger cosas mientras puedas, porque nunca sabes cuándo las necesitarás. Cuando la gente llama a tu puerta tarde en la noche y dicen que mi abuela está muriendo de COVID, escuché que tienes ivermectina. Tienes que tomar una decisión. ¿Vas a ayudar a salvar la vida de alguien o tal vez vas a infringir la ley? No lo sé. Tienes que tomar ese tipo de decisión. Y así aprendí en la pandemia que en una era de vigilancia tienes que saber en quién puedes confiar y en quién no. Y así, al salir de la pandemia ahora, vemos cuán autoritarios pueden ser los gobiernos. Hemos visto cómo el mundo en el que vivías tu vida en América y al día siguiente, de repente eres parte de una minoría odiada, vilipendiada por todas las ramas del gobierno. Y pasa casi de repente. Mira lo que me ocurrió. Ahora la mayoría de mis conciudadanos me odian. Necesitamos construir, no solo mejorar nuestra salud, sino también fortalecer la red de personas en las que podemos confiar. La mejor forma es estar en un grupo de estudio bíblico o de oración, un grupo pequeño, comenzar una iglesia en casa, iniciar una comunión bíblica en tu hogar. En 2 o 3 semanas irás más allá de los saludos y de cómo estás y desarrollarás una verdadera intimidad espiritual y confianza. Al final de los tiempos, antes de que venga Jesús, no adoraremos en grandes catedrales, sino en grupos en casa. Así que le animo, si vaya a la iglesia el sábado, pero comience a construir esos grupos durante la semana también y aprenda en quién puede realmente confiar. Porque durante la pandemia nos dimos cuenta de que nadie venía a rescatarnos. No había una caballería denominacional viniendo a salvar a los adventistas que defendieron la libertad de conciencia. Estábamos solos. Y eras tú. Y no era alguien que conocieras en California en quien pudieras confiar. ¿Conoces a alguien dentro de tu radio inmediato geográficamente en quien puedas confiar? Con esas personas pasarás tiempo, con ellas orarás, a ellas invitarás a tu hogar. Ese es un refugio si necesitas ir a algún lugar. Le animaría, al pensar en ciudades inteligentes, a considerar crear redes de comunidad espiritual y confianza en sus iglesias locales. Está preparándonos para lo que se avecina. Te bendecirá espiritualmente hoy y te preparará para lo que vendrá más adelante. Quiero animarte a practicar la desintoxicación digital,
Hacíamos esto con los misioneros en Filipinas. Cuando los jóvenes llegaban, les pedíamos que entregaran sus móviles y los recuperaban en un mes. ¿O sabes lo traumático que fue eso para los jóvenes de 19, 20, 21 años? ¿Alguien aquí se pone ansioso sin su smartphone? Algunos lo admiten aquí. Conduje a casa desde algún lugar la otra semana y pensé que mi teléfono estaba en el asiento frente a mí, a mi lado, pero no estaba allí cuando volví al coche y estaba conduciendo a casa y lo encendí. Apagué el volumen por alguna razón y pregunté. Mi esposa me envió un mensaje en la pantalla. Le respondí que el teléfono estaba en el coche porque seguía enviando mensajes, pero no lo encontraba. Me tomó casi todo un día darme cuenta de que estaba atascado debajo de uno de mis asientos, justo debajo de la electrónica. Y durante esas 24 horas, la ansiedad que sentí. Sí, éramos casi adictos a estas cosas y a los golpes de dopamina que traen. Así que practica la desintoxicación digital. ¿Por qué? Porque esto fortalece tu resiliencia emocional y te permite volver a ser un ser humano y no solo alguien que hace cosas. Hace muchos años en Azerbaiyán, sigo refiriéndome a eso esta noche, pero es un buen ejemplo. Estaba en una ciudad donde no había electricidad por la noche y estaba muy ocupado durante el día. Volví a mi apartamento y tenía unos 23 años. Regresaba a este pequeño apartamento soviético y la única luz que tenía era una vela. Y me sentaba en mi cama en la fruta, con un frío helado en mi saco de dormir, temblando, esperando estar tan cansado que me duerma. Pensé, ¿qué hago aquí? Después de unos meses de estar en silencio por la noche en este viejo apartamento soviético, que no era muy agradable, sentado en mi saco de dormir, hacía tanto frío que el queso se congelaba en la mesa. No necesitas refrigerador, todo se congela en la mesa de la cocina. Después de un par de meses me di cuenta de que esto era una inmensa bendición del Señor, porque como joven creo que la vida debe centrarse en estar ocupado haciendo cosas que me gusta hacer. Y Dios me hizo desacelerar y ver que no somos seres que solo hacen o adquieren, somos seres creados para conectarnos con Él. Y así, a medida que nos mudamos a ciudades inteligentes en diferentes partes del mundo hoy en día, necesitamos aprender a vivir desconectados, sin nuestros teléfonos móviles, sin el constante ping de mensajes y notificaciones. Te animo a practicar la desintoxicación digital. Tal vez cada sábado o domingo apaga tus teléfonos el viernes por la noche y enciéndelos el lunes por la mañana. Y simplemente disfruta de un día sabático sin el ping, ping, ping en el bolsillo o el vibrar, vibrar, vibrar y aprende a ser humano otra vez. Reconéctate nuevamente con las personas que te rodean. Hoy en día, en los restaurantes, ves a 3 personas en una mesa, cada una en su teléfono. ¿Por qué ir a un restaurante? ¿Por qué reunirse así? Así estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos y conectarnos, a menos que sea por un móvil. Y estamos perdiendo la riqueza de la vida humana y la profundidad de las amistades que Dios nos ha creado para tener. Nuestra capacidad de amar y de ser amados por nuestros amigos está disminuyendo porque estamos adictos a nuestros dispositivos digitales. También quiero animarles a pensar en las economías. Cuando estuve en Afganistán hace años, durante un colapso total de los sistemas gubernamentales, observé que todos lograron sobrevivir, pero lo hicieron en un entorno totalmente sin efectivo. Sobrevivieron vendiendo ovejas, sobrevivieron reparando motores de autos, eran mecánicos, sobrevivieron haciendo trabajos eléctricos en casas, sobrevivieron porque tenían habilidades prácticas. Cuando la Unión Soviética colapsó, mi esposa vivió ese colapso. Los trabajos bien pagados después del colapso no eran los de doctores, enfermeras ni profesores universitarios. Eran instaladores de paneles de yeso, mecánicos de autos, electricistas y carpinteros, porque todos necesitaban trabajos prácticos. Las personas tenían empleos de alto estatus y buenos salarios. Cuando todo colapsó, ellos no pudieron sobrevivir, pero fueron las personas con habilidades prácticas quienes aprendieron y pudieron proveer para sus familias. Mientras tanto, podemos aprender a reparar electrodomésticos, a hacer conservas, a adquirir una habilidad práctica con valor comercial en un mundo donde las personas deben vivir fuera de un entorno digital para sobrevivir. Piense en inscribirse en un sistema de trueque comunitario donde usted ofrezca, intercambie y preste servicios entre sí, en lugar de depender siempre de los dólares. Reflexiona sobre cómo distribuyes tus recursos.
Algunas personas confían en el sistema digital. Yo no confío, lo he visto en acción y no es bonito. Piensa en lo que podrías tener que no pueda ser congelado por un sistema digital. Descubrí en una zona de guerra en la que estuve que la moneda más comercializable eran los pequeños tragos de whisky. ¿Por qué? Porque cuando los hombres se encuentran heridos, sufren infecciones en sus heridas y desean aliviar el dolor. Esos tragos de Jack Daniels valen oro en zonas de guerra. No estoy sugiriendo que salgas corriendo el domingo y te abastezcas de 1000 pequeñas botellas de Jack Daniels. Sin embargo, he observado en áreas de conflicto durante mi tiempo con ADRA, he presenciado cómo opera el sistema de trueque. Y son artículos como los encendedores Bic, los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y los medicamentos antibióticos. Esos tienen un valor incalculable cuando la sociedad comienza a desmoronarse. Entonces, lo importante de esos activos es que no pueden ser controlados digitalmente. No es que solo quiera hablar de esto esta noche, pero he visto mucho en la vida. He visto muchas cosas en el mundo, como hombres siendo asesinados en combate. He visto limpieza étnica, lo he observado desde mi azotea con binoculares. He visto al gobierno bombardeando este o aquel distrito. He escuchado las detonaciones. He observado a los heridos y es un verdadero desastre. Y me doy cuenta de que este mundo es un lugar extremadamente brutal y que un día llegará aquí. Mencionamos que el hermano Scott Ritzma nos proporcionó la referencia del quinto manuscrito. Considero que se refería a la guerra civil que se avecina en América. Entonces, estas cosas pasan por un lado. Por otro, tienes ciudades que se vuelven más inteligentes, lo que significa que están limitando más nuestras libertades civiles y religiosas. Estas son herramientas de control que se acercan. Entonces, ¿qué ciudades inteligentes avanzan aquí? Bueno, el primer dilema que plantearía es este. ¿Dónde está su línea roja? Entonces, si una app de identificación digital nacional está disponible, y alguien preguntó antes hoy, ¿deberías negarte a usarla desde el inicio o empezarías a usarla y dirías, veamos qué ocurre? En resumen, ¿cuál es el punto sin retorno? Algunos dicen, solo lo usaré para enviar mis impuestos. Es práctico, debo hacerlo, es un requisito legal y no es dañino. Pero te diré esto, la aceptación inicial llevará a una normalización gradual. Y para cuando se requiera tu identificación digital para algo éticamente objetable, ya estarás profundamente vinculado a ella. Así que determinar tu línea roja es una decisión muy personal que debes tomar con oración. Y también implica hasta qué punto estoy dispuesto a ceder hoy para proteger mi autonomía en el futuro. ¿Puedes salir luego? Suponga que entra en un sistema de identificación digital en una ciudad inteligente, pero luego hay un abuso, como exigir un escaneo facial para entrar a su iglesia el sábado por la mañana o solo para comprar víveres. Dices, oh, eso nunca pasaría. He estado en países donde los pastores llevan listas de todos los presentes en el servicio religioso. Ya sea en papel o digital, es irrelevante. ¿Podría retirarse en esa etapa? Técnicamente, podría borrar las apps de identificación digital y dejar de usarlas, pero ¿cuál es el costo de salir del sistema? Para entonces, el gobierno ya tiene un perfil detallado de ti, tu salud, compras, movimientos, conexiones sociales, quizás incluso tengan una puntuación de conducta. Simplemente dejar la app no eliminará tu perfil. Para el gobierno es complicado vivir fuera del sistema en la sociedad moderna. Será más difícil si todos tienen un rol en el sistema de identificación digital. ¿Existe una salida elegante o una vez dentro estás atrapado para siempre? Son preguntas que debemos considerar. Implantes. ¿Has oído hablar de chimping? Bueno, Bill Gates, ese defensor destacado de la libertad civil y religiosa, él y otros están desarrollando microchips para ser implantados debajo de tu piel. Eso abarca tus registros de vacunación, información financiera personal, capacidad para viajar, pasaporte, entre otros aspectos. ¿Dónde pones el límite sobre implantar chips? ¿Existen objeciones filosóficas a invadir el sagrado templo del Espíritu Santo? ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a sacrificar la seguridad o tus principios en nombre de la conveniencia? Quiero animarnos esta noche a pensar en cuánto valoramos la conveniencia, qué tan importante es para nosotros esta noche. La búsqueda de la seguridad y la búsqueda de la comodidad no es buena en última instancia para nuestra salud espiritual o física.
Llega un momento en el que tenemos que decir, ya no voy a hacer estas cosas. Antes de que las cosas sean quitadas por la fuerza, mandato o decreto, es mejor empezar a vivir vidas más simples hoy, vidas de abnegación donde puedas bendecir a quienes te rodean y construir lo que importa, relaciones humanas significativas. Aprender a prescindir hoy por decisión propia nos permite hacerlo mañana cuando se nos imponga. Entonces, necesitamos estar pensando en estas cosas. ¿Qué decimos en conclusión? Nuestro tiempo está llegando a su fin aquí o sin, porque se nos impone. Entonces, necesitamos pensar en estas cosas. ¿Qué concluimos? Nuestro tiempo aquí se está acabando. Bueno, las identificaciones digitales, ciudades inteligentes, bancos centrales y monedas digitales están creando la base para el despliegue de la marca de la bestia. Nos dirigimos a una nueva mazmorra digital, vendida como conveniente, segura y protectora, pero será una mazmorra digital sin salida. Y así podemos elegir hoy cómo responderemos cuando esta mazmorra digital sea utilizada para imponer la marca de la bestia. Será un tiempo de coerción global de la conciencia, justo antes de la segunda venida de Jesús. La cuestión será verdadera o falsa. Adoración el sábado o el domingo papal, los mandamientos de Dios o los mandatos del hombre. Apocalipsis 13, 16, 17 dice esto también: hace que todos, tanto pequeños como grandes, tanto ricos como pobres, libres y esclavos, sean marcados en su mano derecha o en su frente, para que nadie pueda comprar o vender si no lo hacen. Quien no tiene la marca que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y así, cuando se impone la marca de la bestia, hay una palabra que sigue apareciendo en Apocalipsis 12, 13 y 14. He puesto los 3 textos justo ahí. El primero es Apocalipsis 13, versículo 4. Indica que ellos adoraron, proviene del verbo proskuneo. En ese lugar adoraron al dragón en Retín. Esa es una adoración falsa allí. Y aquí tienes la adoración forzada de la imagen de la bestia. ¿Y quién no adoraría? El verbo es el mismo en griego, la imagen de la bestia a ser matada. Y Dios dice, en respuesta a la adoración forzada del mundo, que debemos adorar a quien hizo cielos y tierra. Es el mismo verbo aquí, proskuneo aquí. Así que en Apocalipsis 13 tienes la adoración de Satanás. Aquí abajo está la adoración de la imagen de la bestia y aquí está la adoración del verdadero Dios viviente.